Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Watts. Te agradezco mucho por haber abierto el video. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a aprender paso a paso el tema número 5 de embriología de Lachman, que es tercera semana del desarrollo, disco germinal trilaminar. Espero que sea de tu agrado y empecemos. Bien. El evento más importante o más relevante de la tercera semana va a ser la gastrulación. Pero, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso en el que se establecen las tres capas germinales. ¿Y cuáles son estas tres capas germinales que vamos a escuchar mucho? Son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ok? Bien, el inicio de la gastrulación. No quiero que se asusten al ver esta imagen. Esta imagen es un corte para que nosotros podamos ver mejor. Porque si aquí ven más de cerca, aquí tenemos a las células del epiblasto, que son estas células de color azul, y tenemos a las células del hipoblasto. Esta imagen es un corte para que nosotros podamos ver mejor, ¿ok? Bien, la gastrulación va a comenzar con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Bien, dijimos que esto es el epiblasto. Todas estas células azules es el epiblasto. En su superficie vamos a poder observar la formación de una línea. Aquí tenemos la línea que se conoce como línea primitiva. Y esta línea se va a poder observar con claridad en los días 15 y 16, ¿ok? Bien, en el extremo, acá tenemos otro corte para que podamos observar mejor. Acá tenemos la línea primitiva. Dice, en el extremo cefálico de la línea va a aparecer un nodo, que es el nodo primitivo. Nodo primitivo, línea primitiva, ¿ok? Bien, dice las células del epiblasto, es las azules que las veíamos, van a migrar hacia la línea primitiva. Miren cómo están migrando. Y al llegar a la región de la línea primitiva, esta va a adquirir la configuración de como la forma de un matraz. ¿Qué es un matraz? Apuesto que lo vieron mucho en los laboratorios. Este es un matraz. Y miren cómo adquiere la forma de un matraz. Se refiere a esto. Ajá, así, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa después? Se va a desprender, esto se va a desprender del epiblasto y se van a deslizar debajo de él. Miren, no está... la línea primitiva está por debajo de las células del epiblasto. Y todos estos pasos y todo este proceso que vimos se conoce como invaginación, ¿ok? Se conoce como invaginación. Y todo esto va a estar mediado por el factor de crecimiento de fibroblastos 8. La proteína de crecimiento de fibroblastos 8 controla la especificación de terminación celular del mesodermo mediante la producción de factor de transcripción Brachyury, ¿ok? Bien, recordemos que estas células amarillas de aquí son células del hipoblasto. Bien, tras invaginarse la línea primitiva, algunas de estas células se van a desplazar al hipoblasto. Miren cómo se desplazan acá al hipoblasto, lo que va a dar origen al endodermo. Esto de acá va a ser endodermo. Otras se van a situar entre el epiblasto y el endodermo, es decir, al medio. Miren cómo se sitúan en medio. Y van a constituir el mesodermo. Estas células de acá. Y las células que permanecen en el epiblasto, que se quedan acá, van a constituir el ectodermo. Entonces, ¿cómo sería? Ectodermo, mesodermo al medio y endodermo. Estás de acá. Muy bien.
pasamos a la formación de la notocorda. Al imaginarse las células que formarán la notocorda, van a aparecer las células prenotocordales. Miren, son estas de acá. A través del nodo primitivo, acá tenemos al nodo primitivo, se van a desplazar en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Miren cómo se desplazan. Acá tenemos las flechitas. Estas células prenotocordales se van a intercalar en el hipoblasto. Miren, acá tenemos a las células del hipoblasto, que son estas células amarillitas, que en un futuro van a ser el endodermo. Como estas células prenotocordales se intercalan, se ponen acá al medio durante un breve periodo de tiempo. Y en este tiempo van a formar la placa notocordal. En el momento en que se intercalan, van a formar la placa notocordal. Bien, sabemos que al tiempo en que las células del hipoblasto van a ser sustituidas por células del endodermo, van a formar el endodermo en un futuro. Cuando van a estar por formar el endodermo, las células de la placa notocordal van a proliferar, se van a desprender del endodermo. Entonces van a establecer un cordón sólido, al cual vamos a llamar o se conoce como notocorda definitiva. Mire, se desprendió y forma la notocorda definitiva. Las células de la notocorda y prenotocordales se van a extender en sentido craneal. Acá, estas son las células de la notocorda y se extienden en dirección craneal a este lado y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. En el punto en que la foseta produce una muesca, esta es la muesca como una colita. En el epiblasto, el conducto se llamará conducto neuroentérico, que va a conectar temporalmente a la cavidad amniótica y al saco vitelino. Lo comunica y se va a llamar foseta primitiva y conducto neuroentérico. Esta foseta de acá. ¿Qué más? La membrana cloacal, esta va a ser la membrana cloacal que se va a formar en el extremo caudal del disco embrionario. Y esta va a estar formada por células ectodérmicas y células endodérmicas en unión, pero no va a haber células mesodérmicas, ¿ok? Cuando se establece la membrana cloacal, cuando se va a establecer esta membrana, la pared posterior del saco vitelino, ¿cuál es el saco vitelino? Es este de acá. La pared posterior, esta pared posterior del saco vitelino, va a formar un divertículo. Miren, este divertículo pequeño, al cual se le conoce como divertículo alantoentérico o divertículo alantoides, ¿ok? Que va a aparecer alrededor del día 16 del desarrollo. Ahora vamos a ver el establecimiento de los ejes corporales antero-posterior, también llamado cráneo caudal, el de dorso ventral e izquierda-derecha. Son planos corporales. Si se acuerdan que en el capítulo número 3 estudiamos la etapa del blastocisto, donde algunas células del hipoblasto, si se acuerdan, eran estas células de color amarillo de acá. Algunas de estas células estaban determinadas para constituir el endodermo visceral anterior, también conocidas como células EVA, que eran estas células de color rojo de acá. Vamos a estudiar a estas células. Aquí podemos ver
un corte sagital a la altura del nodo y la línea primitiva. Es lo mismo esto y esto. Aquí están las células SEBA, aquí están las células SEBA. Vamos a estudiar con esta imagen. Bien, estas células EVA en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar van a migrar, miren, migran hacia este costado. Van a migrar hacia lo que se convertirá la región cefálica. Esta va a ser la región cefálica. Y en esta etapa de disco bilaminar, estas células EVA van a expresar genes esenciales para la formación de la cabeza. Entre ellos van a estar los factores de transcripción OTX2, LIMI o LIMI y HEXI, y también los factores secretados Cerberus y Lefty. Y estos Cerberus y Lefty van a inhibir, van a parar la actividad del factor nodal, con lo que van a definir el extremo craneal del embrión. ¿Qué más? La ausencia de Cerberus y Lefty tipo 1 en el extremo caudal del embrión va a permitir que persista la expresión del gen nodal. Este gen nodal va a establecer una señal y va a mantener una línea primitiva. Esta línea nodal va a generar una regulación positiva de varios genes que van a ser responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, y también estructuras del eje cráneo-caudal. Bien, ¿qué más? La proteína morfogenética ósea, es decir, la BMP4, y el factor de crecimiento de fibroblastos se van a secretar en el disco embrionario. Se van a secretar estas dos proteínas en todo el disco embrionario y van a hacer que el mesodermo se ventralice. Y gracias a esta ventralización se va a contribuir a la formación de riñones y también a la formación de sangre y el mesodermo de la pared corporal, ¿ok? Pero hay que inhibir a esta proteína morfogenética ósea, hay que pararla. ¿Por qué hay que pararla? Porque o si no, todo el mesodermo se ventralizaría. Así que hay que pararla, hay que inhibirla. ¿Y cómo sucede eso? Pues el factor de transcripción Goense-Cox activa los factores de cordina, nogina y folistatina, que van a antagonizar, que van a detener la actividad de la proteína morfogenética ósea. Y esto va a hacer que el mesodermo craneal se dorsalice, ¿ok? Y cuando este se dorsaliza, va a formar la notocorda, las somitas y las somitómeras, ¿ok? ¿Qué más? El factor de transcripción cuscoid, que lo vimos hace poco, que es este de acá. Este factor de transcripción va a contribuir a la regulación del desarrollo de la cabeza. La expresión excesiva de este gen dice que en animales de laboratorio determinaba malformaciones graves en la cabeza, entre ellas duplicaciones. Acá podemos ver la imagen de gemelos unidos. Dice que quizá la sobreexpresión de este gen explique el origen de este tipo de gemelos unidos con dos cabezas. Vale, ¿qué más? La lateralidad, es decir, la determinación del lado izquierdo y derecho. Vamos a hablar ahora de esto. Sabemos que comúnmente nuestros órganos o muchos órganos muestran asimetría, entre ellos, por ejemplo, el corazón. Podemos encontrar en el lado izquierdo y derecho, por ejemplo, también los pulmones. Tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo y muestran una relativa asimetría. Bien, la posición de estos órganos y la definición de su asimetría son
orquestadas por una cascada de moléculas y genes de señalización de las cuales vamos a hablar ahora. Cuando aparece la línea primitiva, es decir, esta línea, y las células del nodo, este es el nodo, las células de este nodo y de la línea primitiva van a secretar factor de crecimiento de fibroblastos 8. Acá lo tenemos. Y este factor de crecimiento de fibroblastos va a inducir a la expresión del gen nodal. Este gen nodal va a quedar restringido entonces al lado izquierdo del embrión por la acumulación de serotonina. Y las concentraciones altas de serotonina en el lado izquierdo, en este lado acá, estos van a activar la expresión del factor de transcripción MAT3. Ese MAT3 va a restringir la expresión de nodal al lado izquierdo del nodo primitivo. Es por eso que solo está en el lado izquierdo. Los genes de la línea media, como Sonic Hedgehog, Lefty1 y SIG3, van a prevenir la extensión de la expresión nodal al lado derecho. Por eso no hay a este lado, solamente en el lado izquierdo. La proteína nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda va a desencadenar una señalización que va a incluir al factor de Lefty2. Y este Lefty2 va a generar una regulación positiva del gen PTX2. Este gen PTX2 es el gen maestro responsable de determinar el lado izquierdo, ¿ok? Y su expresión se va a repetir en el lado izquierdo del corazón, en el lado izquierdo del estómago y del primordio intestinal. Si este gen, que es el PTX2, va a mostrar una expresión ectópica, es decir, se va a expresar en lugares que no se deben, esa expresión anómala, que ya es anómala, va a dar origen a defectos de lateralidad. Entre ellos, por ejemplo, el situs inversus y la dextrocardia, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien, ahora veremos el mapa del destino que se establece durante la gastrulación. Aquí traje esta imagen para que no podamos confundirlos, ¿no? Este es el nodo y este es el nodo. Esta es la línea primitiva y esta es la línea primitiva. Vamos a guiarnos con eso. Bien, ahora sí. Dice, ahora vamos a identificar los destinos finales de las regiones del hipoblasto que van a migrar por la línea primitiva. Por ejemplo, tenemos a las células que se imaginan por la región craneal del nodo, que se convertirán en la placa precordal y la notocorda, en la región craneal del nodo, la notocorda. ¿Qué más? Las que migran por los bordes laterales, estos bordes laterales del nodo y del extremo craneal de la línea primitiva, aquí encima, se van a convertir en el mesodermo paraxial. ¿Qué más? Las células que migran por la región media se convertirán en el mesodermo intermedio, ¿ok? Las que migran por la región más caudal, por aquí abajo, van a constituir al mesodermo de la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal, es decir, aquí de la línea primitiva, más caudal de la línea primitiva, van a contribuir al mesodermo extraembrionario. Correlaciones clínicas. En el comienzo de la gastrulación, que es el inicio de la semana número 3, esta es una etapa muy sensible a la influencia de teratógenos. Dice que estudios en animales indican que dosis altas de alcohol en esta etapa matan a las células ubicadas en la región anterior de la línea media, lo que da origen a holoprosencefalia. Acá tenemos la imagen de un feto con holoprosencefalia, en el cual el lóbulo frontal no se dividió, dando origen solo a un lóbulo. Esto determina una deficiencia de las estructuras craneofaciales y de la línea media. Puede existir fusión de los ojos y la nariz. La gastrulación
puede ser interrumpida por anomalías genéticas y también factores tóxicos. Otra correlación clínica tenemos a la disgenesia caudal, también conocida como sirenomelia, en el cual la cantidad de mesodermo es insuficiente en la región caudal del embrión. Y esto puede originar hipoplasia, fusión de las extremidades inferiores, anomalías vertebrales, agenesia renal, ano imperforado, anomalías de los órganos genitales. También tenemos a los teratomas sacrococcígeos, que son tumores relacionados con la gastrulación. En estos teratomas existe persistencia de remanentes de la línea media primitiva en la región sacrococcígea. Estos cúmulos de células se acumulan muchas células pluripotenciales y estos van a proliferar y van a formar tumores que a menudo contienen derivados de las 3 capas germinales. Y se trata el tumor más común en los neonatos. También es el más común en los fetos femeninos. También tenemos a defectos congénitos relacionados con la lateralidad. Tenemos al situs inversus, que es una condición en la cual la disposición de los órganos se invierte con disposición espejo. Por ejemplo, con respecto a los órganos, se van a encontrar en una disposición inversa o anómala, en el cual van a existir isomerismos. Por ejemplo, las aurículas del corazón van a tener el mismo aspecto. O también inversiones. Por ejemplo, en los ventrículos cardíacos van a tener disposición inversa, lo que se conoce como situs ambiguus o heterotaxia. Y estos son defectos de la lateralidad, que es el fracaso del establecimiento apropiado del eje izquierdo y derecho, como lo vimos, ¿no? El 20% de los pacientes con situs inversus completo va a desarrollar bronquiectasias y sinusitis crónica por anomalías de los simios, lo que es el síndrome de Cartagener. ¿Qué más? Las mutaciones del gen del factor de transcripción de dedo SYNC3, que está localizado en el cromosoma X, va a inducir a una heterotaxia ligada al cromosoma X. Y esto va a ser defectos en el cierre del tubo neural, anomalías de las extremidades y ófalo-cele. También menciona que estudios epidemiológicos dicen que niños que nacen de madres que toman fármacos antidepresivos, por ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tienen un mayor riesgo a presentar una variedad de malformaciones cardíacas y efectos congénitos. Desarrollo posterior del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana, ¿qué pasaba con el trofoblasto? Si se acuerdan, este se caracterizaba por las vellosidades, que eran estas como montañitas de acá, que eran las vellosidades primarias. Pues, estas vellosidades primarias van a ser constituidas por un núcleo que va a ser por células del citotrofoblasto y cubierto por una capa sincitial de sincitotrofoblasto. Después, ¿qué pasa con esta vellosidad primaria? Las células mesodérmicas van a invadir el núcleo. Estas células de color piel son las células mesodérmicas y van a constituir un núcleo, que va a ser el núcleo del mesodermo, y van a crecer hacia la decidua. Y esta estructura se va a pasar a denominar vellosidad secundaria. Ahora, esta vellosidad secundaria, al final de la tercera semana, estas células mesodérmicas, que eran el núcleo, van a comenzar a diferenciarse en células sanguíneas. Aquí podemos ver capilares y vasos sanguíneos, y van a dar origen al sistema capilar velloso. Y entonces se va a denominar vellosidad
terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Bien, las células del citotrofoblasto van a penetrar el sincitio. Miren cómo están penetrando hasta alcanzar el endometrio materno. Este es el endometrio materno. Y así van a establecer contacto con extensiones similares de los troncos nerviosos y van a formar una cápsula citotrofoblástica. No como penetran aquí, van a formar esta cápsula, que es estas células de color verde clarito, que se va a llamar una cápsula citotrofoblástica externa. Acá tenemos el nombre, que va a ser una capa delgada. Miren, ya es una capa delgadita nomás. ¿Qué más? Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica, es decir, desde acá hasta la decidua basal, se van a denominar vellosidades de anclaje terciarias. Estos de acá se van a denominar vellosidades de anclaje terciarias. ¿Qué más? Por su parte, la cavidad coriónica, que es este espacio de acá, va a seguir creciendo. Y para el día 19 o 20, el embrión va a estar ya unido a su cápsula trofoblástica por el pedículo de fijación, que dijimos que este pedículo más adelante se convertirá en el cordón umbilical, y el cordón umbilical forma la conexión entre la placenta, que será todo esto, y el embrión. Y con esto terminamos el tema número 5 de embriología de Lachman. Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho y te invito a suscribirte y darle like, que me ayudarías un montón. Y deseo todo lo mejor para ti y para tus estudios, y a seguir esforzándose. Muchos ánimos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.